En la búsqueda incesante de la paz interior, muchos se aferran a la idea de que el silencio absoluto es la clave. Anhelan ese retiro idílico, un paraíso sin obligaciones ni exigencias, donde la mente pueda finalmente descansar. Sin embargo, la verdad es mucho más profunda y reside en la estructura interna que cada uno construye para enfrentar las tempestades de la vida. La verdadera tranquilidad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la fortaleza que se forja para navegarlos. Esta fortaleza no emerge de la noche a la mañana, se edifica lentamente, a través de la práctica de hábitos estoicos. Estos hábitos, lejos de ser fórmulas mágicas, son herramientas prácticas y profundas que transforman nuestra manera de reaccionar, interpretar y vivir. A continuación, exploraremos 10 hábitos estoicos que actúan como pilares para la restauración de la paz interior. Hábito 1. Antes de reaccionar, respira. Imaginemos la escena, atrapados en el tráfico, el reloj implacable, el celular vibrando sin cesar. El mundo parece conspirar para ponernos a prueba. La mente, en un estado de hiperactividad, intenta resolver problemas que aún no han surgido. Y entonces, como una provocación del destino, un vehículo se cruza abruptamente, acompañado de una bocina estridente. En ese instante, la rabia se enciende como un fuego seco, instigando una reacción inmediata. La tentación es fuerte, responder con la misma moneda, demostrar que no se toleran faltas de respeto. Aquí es donde se revela la diferencia entre aquellos que se dejan llevar por las circunstancias y aquellos que han aprendido a proteger su interior. Epicteto nos enseñó que no son las situaciones las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. La escena en sí misma es neutra, lo que la transforma es la lente a través de la cual la observamos. Podemos elegir interpretarla como un ataque personal, reaccionando como un campo de batalla ambulante, o podemos detenernos. Detenerse y respirar profundamente es un acto de resistencia silenciosa. Es como levantar un escudo invisible entre nosotros y el caos, una declaración de dominio propio. Esa pausa es una decisión crucial, y las decisiones cambian destinos. Respirar altera el ritmo cardíaco, modifica el tono de voz y redirecciona el curso de la conversación. La respiración no es simplemente oxígeno, es inteligencia emocional en su forma más pura. En los segundos que invertimos en respirar, ganamos tiempo, y el tiempo es poder. Tiempo para reflexionar, para relativizar, para elegir. Es en ese intervalo donde reside la libertad de no convertirnos en reflejo de quienes nos hieren. La próxima vez que la sangre hierva, hagamos un pacto con nosotros mismos. Antes de cualquier palabra, gesto o decisión, inhalemos, contengamos el aliento y exhalemos. Permitamos que el aire circule donde la ira busca anclarse. La madurez emocional comienza precisamente allí, en el espacio invisible entre el estímulo y la respuesta. Entrenemos este hábito, transformemos la respiración en nuestro primer escudo. Quien respira antes de reaccionar, vive con menos arrepentimientos. Hábito 2. Observa, pero no absorbas. ¿Alguna vez nos hemos encontrado obsesionados con una frase que alguien pronunció horas atrás? Tal vez no fue un ataque directo, ni siquiera intencionado, pero algo en el tono, en lo no dicho, se quedó atascado. A pesar de que la conversación terminó, la frase persiste, como un eco molesto que resuena en nuestra mente. Intentamos seguir con nuestro día, pero nuestra mente regresa una y otra vez a ese momento, imaginando lo que deberíamos haber dicho, cómo podríamos habernos defendido, o simplemente tratando de entender por qué dolió tanto. Sin darnos cuenta, permitimos que un comentario externo se convierta en un ruido interno. Esto ocurre cuando dejamos de observar y comenzamos a absorber, cuando no tratamos una provocación como lo que realmente es, algo externo, y permitimos que se instale en nuestro interior, como si tuviera derecho a quedarse. Pero no lo tiene, y nunca lo tuvo. Epicteto nos advierte, si alguien intenta herirnos, es nuestro propio juicio el que crea la herida. Lo que duele no es lo que dicen, sino lo que creemos sobre lo que dijeron. Nuestra mente debería ser como una casa bien cuidada, limpia, protegida, silenciosa por dentro.
No dejaríamos entrar a un extraño con los zapatos sucios ni permitiríamos que alguien gritara en nuestra sala. Entonces, ¿por qué permitir que palabras cargadas de desprecio, sarcasmo o juicio deambulen libremente por nuestros pensamientos? La madurez emocional reside en la capacidad de escuchar sin contaminarse, de ver una actitud agresiva y entender que dice mucho más sobre la confusión del otro que sobre nosotros mismos. Reside en mantener nuestro centro intacto, incluso cuando el mundo parece empeñado en sacarnos de él. La próxima vez que alguien nos lance una crítica vacía, una broma pesada o un comentario sin sensibilidad, visualicemos eso como un objeto arrojado contra una pared. Puede chocar, puede hacer ruido, pero solo entrará si la pared está agrietada. Por lo tanto, debemos fortalecer nuestros límites internos para no permitir que lo que viene de fuera cambie quienes somos por dentro. Podemos escuchar todo y absorber solo lo que nos sirve, observar sin cargar, percibir sin reaccionar. Y cuando lo hagamos, notaremos que el silencio de no reaccionar es, muchas veces, más poderoso que cualquier respuesta. Hábito 3. No entres en pelea inútiles. Algunas discusiones no comienzan por diferencias de ideas, sino porque el ego se siente amenazado. A veces, basta una palabra mal dicha, una mirada torcida, o incluso un silencio malinterpretado, para que un malentendido se convierta en un combate. En cuestión de segundos, nos encontramos en medio de una guerra que ni siquiera sabemos por qué comenzó. Así es como desperdiciamos energía en cosas que no valen la pena, en peleas que no nos enseñan nada, que no nos transforman y que solo nos dejan con una sensación de cansancio y frustración. En el fragor del momento, nadie escucha, nadie quiere comprender, solo quieren ganar. ¿Pero ganar qué? Marco Aurelio nos aconseja evitar las disputas fútiles porque desvían el alma del camino. Él sabía bien de lo que hablaba, porque cuando entramos en una discusión inútil, incluso si tenemos la última palabra, perdemos algo invisible, tiempo, paz y enfoque, y a veces, incluso el respeto por nosotros mismos. Es fácil dejarse llevar por la provocación, querer tener la razón, pero eso solo demuestra que todavía estamos gobernados por nuestros impulsos. Lo difícil es dar un paso atrás, mirar la situación, respirar y preguntarnos si ganamos esta discusión. ¿Qué ganamos realmente? La mayoría de las veces, la respuesta es nada. No hay trofeo al final del conflicto, solo desgaste. ¿Qué podemos hacer? Podemos elegir el silencio, no como una huida, sino como protección, no como debilidad, sino como dominio. Rechazar la invitación al caos es un acto de fuerza interior. Decirnos a nosotros mismos que nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra paz no están en venta, que no tenemos que demostrar nada a nadie, que nuestra evolución vale más que tener la razón, y que algunas batallas se ganan precisamente cuando nos negamos a pelear. No estamos aquí para ganar discusiones, estamos aquí para ganar claridad, para crecer y para ir más allá. La próxima vez que alguien intente arrastrarnos a un enfrentamiento inútil, recordemos, no es cobardía elegir el silencio. Cobardía es perdernos a nosotros mismos solo para alimentar el orgullo. Hábito 4. Cambia el pensamiento, no el problema. A veces, lo que nos destruye no es lo que sucedió, sino lo que pensamos que eso significaba. Sufrimos una crítica, un comentario frío, una actitud que nos tomó por sorpresa, y en el instante siguiente, nuestra mente construye una historia, no solo sobre lo que ocurrió, sino sobre nuestro valor, nuestra capacidad, nuestro lugar en el mundo. Esa crítica se vuelve una sentencia, esa frase se convierte en un retrato, y ese momento se transforma en un reflejo distorsionado de quien creemos ser. Así es como funciona el ser humano cuando vive en piloto automático. No responde a los hechos, responde a las historias que construye sobre esos hechos. Séneca nos advierte sobre esto. El sufrimiento nace más de las opiniones que formamos que de las situaciones que realmente vivimos. Esa es una de las grandes trampas de la mente. Inventa, exagera y dramatiza, y sin darnos cuenta, terminamos cargando un peso que no proviene del mundo, sino de nuestra interpretación. Los estoicos entrenaban justo lo contrario, no buscaban consuelo en frases motivadoras, sino claridad en preguntas difíciles. Cuando algo los golpeaba, no se preguntaban, ¿por qué me pasó esto a mí? Sino, ¿cómo puedo crecer a partir de esto? ¿Esto realmente dice algo sobre mí, o dice más sobre la otra persona? ¿Qué estoy asumiendo como verdad sin reflexionar?
Ese cambio en las preguntas es lo que permite reescribir el pensamiento. No borramos lo que ocurrió, pero cambiamos el lugar dentro de nosotros donde eso va a habitar, y ese desplazamiento es liberador. Dejamos de sabotearnos con pensamientos automáticos y empezamos a actuar con discernimiento. En lugar de reforzar la herida, transformamos el impacto en combustible. En vez de paralizarnos con la crítica, empezamos a verla como una oportunidad para volvernos aún más fuertes por dentro. Reescribir el pensamiento no se trata de negar el dolor, sino de quitarle el poder que tiene sobre nosotros. Es como mirar una tormenta y decir, no controlo la lluvia, pero sé dónde construir un refugio. Y ese refugio se construye con decisiones conscientes, con nuevas formas de interpretar, con el hábito de no aceptar el primer pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Cada vez que algo nos afecte, escribamos lo que pasó y, justo debajo, escribamos 3 versiones alternativas del mismo hecho, una más neutral, una más optimista y una más estratégica. Observar cómo reacciona nuestra mente ante esto. Entrenemos esto todos los días, y nos daremos cuenta de que la mente es moldeable, se reconfigura con el tiempo, siempre y cuando estemos dispuestos a ser los autores de lo que pensamos, y no solo espectadores. Al final, no es el mundo el que tiene que cambiar para que tengamos paz, es el significado que le damos a lo que el mundo nos presenta, y ese significado siempre ha estado en nuestras manos. Hábito 5. No esperes que los demás actúen como tú actuarías. Una de las causas más silenciosas de la frustración humana es esperar que los demás tengan el mismo corazón que nosotros, que piensen como nosotros, que actúen como nosotros, que devuelvan en la misma medida aquello que entregamos. Nos entregamos con integridad, ofrecemos apoyo, actuamos con lealtad y en el fondo, esperamos, aunque no lo admitamos, que esa entrega vuelva de la misma manera. Pero muchas veces no vuelve. Respetamos y recibimos irrespeto. Somos amables y recibimos frialdad. Somos transparentes y recibimos silencio. Y entonces comienza el ciclo amargo. La mente intenta entender, justificar, encontrar sentido, pero lo único que crece es la sensación de injusticia. ¿Seré yo el problema?, nos preguntamos. Pero no somos nosotros. Es la expectativa que creamos de que el otro actuaría como nosotros. Marco Aurelio decía, espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. Y eso lo cambia todo, porque mientras sigamos esperando que el otro nos trate con la misma conciencia que llevamos dentro, vamos a seguir lastimándonos. Las personas no actúan con base en lo que merecemos, sino con base en lo que saben, en lo que han aprendido, en lo que cargan, y eso incluye traumas, limitaciones, miedos y heridas que nosotros no tenemos. Ver y aceptar esta realidad no es rendirse ante las personas, es liberarse de la necesidad de ser comprendido por quien todavía no sabe comprender. Es entender que cada quien entrega lo que puede, desde su nivel de lucidez, y que exigir madurez de quien aún vive en automático es como esperar que una semilla se comporte como un árbol. No va a pasar, y nos decepcionaremos cada vez que lo esperemos. En lugar de esperar reciprocidad exacta, actuemos por convicción. Sigamos siendo leales, justos y claros, no porque alguien lo merezca, sino porque eso nos representa. No hacemos el bien para controlar al otro, hacemos el bien para mantenernos enteros. Y eso es un acto de fuerza interior, no de ingenuidad. Pero no nos confundamos, esto no es aceptar cualquier cosa. Esto es poner límites, es aprender a ajustar lo que ofrecemos con base en lo que el otro está emocionalmente apto para recibir. Es dejar de desgastarnos intentando cambiar a quien aún no quiere cambiar. Y, sobre todo, es proteger nuestra energía de la frustración que nace de un error básico. Querer frutos dulces de quien aún no ha echado raíces. Cuando alguien nos decepcione, en lugar de desgastarnos o culparnos, anotemos lo que esperábamos y, al lado, escribamos, esa es mi expectativa, no una obligación del otro. Eso alinea nuestra visión con la realidad. Eso nos devuelve el poder de seguir siendo quienes somos sin enfermarnos por dentro intentando entender lo que no está en nuestras manos. Porque la verdadera paz no está en lograr que los demás actúen como quisiéramos, está en aprender a mantenernos firmes incluso cuando ellos no pueden, y seguir siendo enteros incluso cuando nadie lo reconozca. Hábito 6. Domina tu cuerpo para poder dominar tu mente. La mayoría de las personas intenta calmar la mente con argumentos, pero olvidan que la mente escucha primero al cuerpo. Cuando llega la rabia, no viene con un aviso, se insinúa como un calor que sube por la espalda, una presión en el estómago, una tensión en la mandíbula. El cuerpo da la alarma antes de que se forme el pensamiento, y si no estamos atentos, ya estaremos reaccionando.
Epicteto enseñaba que el primer paso hacia el autocontrol es dominar lo que los demás pueden ver, el cuerpo, la expresión, el tono de voz, y solo después, dominar lo que nadie ve, los pensamientos. Esto tiene todo el sentido, porque el cuerpo es el mensajero inmediato de la emoción. Cuando nos cerramos físicamente, aceleramos la respiración, endurecemos los hombros, estamos enviando un mensaje claro al cerebro, estamos en peligro, incluso cuando no lo estamos. Ese simple mensaje distorsiona toda nuestra percepción, nuestra forma de hablar, nuestras decisiones. Por eso, todo estoico aprendía a comenzar por el cuerpo. Antes de hablar, respira. Antes de reaccionar, suelta los hombros. Antes de tomar una decisión, observa en qué estado estás. Porque muchas veces, no es la situación la que nos está presionando. Es nuestro cuerpo que ya está en modo defensa, aunque no haya ninguna amenaza. Dominar el cuerpo no significa fingir que estamos tranquilos, significa construir, poco a poco, la fisiología de la serenidad. Es cuando todo nos empuja a gritar, pero bajamos el tono, cuando todo en nosotros quiere avanzar, pero damos un paso atrás. Ahí es cuando invertimos el juego. Y no se trata solo de autocontrol, se trata de liderazgo emocional. Si no lideramos nuestro propio cuerpo, seremos liderados por los instintos, y en ese estado siempre vamos a reaccionar como una elección. El verdadero poder es el de quien observa su propia tensión y decide actuar a pesar de ella, el de quien siente el calor de la furia subiendo, pero rechaza la invitación a explotar. Elijamos un momento del día en el que solemos irritarnos, el tráfico, el correo que nadie respondió, la reunión tensa. Antes de actuar, respiremos lentamente durante 3 segundos y movamos el cuello. Parece poco, pero ese gesto envía una nueva señal al cerebro. Estamos en control. Y eso, repetido con el tiempo, entrena nuestra mente para reaccionar con claridad, incluso en medio del caos. Porque el cuerpo es el primero en ser afectado, y también puede ser el primero en salvarnos. Quien aprende a escuchar sus señales gana tiempo, y quien gana tiempo, gana poder, el poder de no dejarse arrastrar más por su propia reacción. Hábito 7. Aléjate de lo que te desequilibra. Hay lugares donde el alma aprende a encogerse. Entramos sonriendo, pero poco a poco nos vamos quedando en silencio, no porque nos falte valor, sino porque sobra tensión. A veces, ni siquiera es algo explícito, nadie nos ataca, nadie nos echa, pero algo dentro de nosotros siente, aquí no puedo respirar. Y aún así, insistimos, porque creemos que es solo una etapa, porque nos enseñaron a aguantar y pensamos que con el tiempo todo se acomoda. Pero lo que realmente se acomoda es nuestro límite. Empezamos a ver normal vivir en estado de alerta, caminar con cuidado, como si todo fuera frágil. Nos parece normal sentirnos agotados y fingir que todo está bien. Pero Epicteto decía, si algo debilita tu alma, aléjate. No negociemos con lo que nos desestabiliza. No nos acostumbremos al malestar emocional como si fuera parte del precio. Imaginemos nuestra mente como un vaso con agua limpia. Cada ambiente tóxico, cada presencia manipuladora, cada relación que nos exige demasiado, deja caer una gota de tinta oscura. Al principio, el agua aún parece clara, pero día tras día, nos vamos volviendo turbios sin darnos cuenta, hasta que un día nos miramos y ya no nos reconocemos. Por eso, el alejamiento es necesario, no como castigo, sino como purificación. No se trata de huir de los problemas, sino de dejar de intoxicarnos con lo que no va a cambiar. Podemos seguir siendo una buena persona sin seguir estando disponible para todo. Podemos seguir siendo íntegros, incluso si nos apartamos de lo que nos desgasta. Identifiquemos un ciclo que nos agota, una conversación repetitiva, una obligación impuesta, un grupo donde nos anulamos. Establezcamos un límite claro. Puede ser una pausa de un día, puede ser reducir el tiempo, o puede ser el silencio. Observar lo que ocurre dentro de nosotros en ese intervalo. Si sentimos ligereza, es señal de que nunca necesitábamos esa carga, porque hay lugares donde nuestra presencia no florece, solo resiste, y resistir todo el tiempo no es virtud, es abandono propio. La madurez es saber cuándo quedarse y cuándo partir. Hábito 8. Practica la empatía estoica todos los días. Existe un tipo de sabiduría que no grita, solo observa y actúa de otra manera. Es lo que los estoicos llamaban ver más allá de la superficie. Imaginemos que cada persona que se cruza en nuestro camino lleva una mochila en la espalda. No podemos ver lo que hay dentro, pero esa persona sí siente el peso. Algunas vienen cargadas de rabia, otras de miedo, y otras ni siquiera se han dado cuenta de lo que están cargando. Y nosotros, sin saber nada,
terminamos recibiendo el impacto de ese exceso. Tal vez sea un empleado que nos trata con frialdad, un compañero que responde de forma cortante, un familiar que habla como si todo fuera nuestra culpa. El instinto nos dice que reaccionemos, pero la sabiduría nos dice que miremos de nuevo. ¿Será que esa persona en realidad está hablando conmigo o le está hablando al mundo que ya la lastimó antes? La empatía estoica no se trata de ponernos en el lugar del otro. Se trata de darnos cuenta de que quizás el otro ni siquiera sabe dónde está. Se trata de entender que no es algo personal, es algo histórico y, más que eso, que nosotros podemos decidir no amplificar ese ciclo. Marco Aurelio hacía eso, incluso con sus enemigos políticos. Antes de juzgar a alguien, se preguntaba, si yo hubiera vivido la misma vida que él, pensado las mismas cosas, sufrido los mismos dolores, actuaría de forma diferente. Esa reflexión, repetida con honestidad, no transforma al otro, pero sí transforma la manera en la que nosotros lo vemos, y eso lo cambia todo. Porque cuando dejamos de esperar coherencia de quien vive en conflicto interno, dejamos también de decepcionarnos. Cuando entendemos que no se trata de nosotros, nos liberamos del ataque, y cuando rechazamos el papel de víctima, nos convertimos en los protagonistas de nuestra reacción. Para los próximos días, elijamos a una persona difícil, alguien cercano, alguien del trabajo, alguien que siempre parece estar a la defensiva. En vez de crear historias sobre ella, como no le caigo bien o es una persona arrogante, intentemos hacer lo contrario. Escribamos 3 posibles razones invisibles para su comportamiento, no para justificarlo, sino para suavizar la dureza de nuestro juicio. Notaremos algo curioso. Cuando la mente se abre a la comprensión, el cuerpo responde con ligereza, la irritación desaparece, el tono cambia, el roce se disuelve, y el conflicto que parecía inevitable ni siquiera empieza. La empatía estoica es eso, es reconocer el peso sin tener que cargarlo, es ver el dolor del otro sin convertirlo en nuestro, es decidir que nuestro estado emocional no depende de quien pasa, sino de quien permanece, nosotros. Hábito 9. Corta el exceso, vive lo esencial. Hay días en los que llegamos al final del día agotados, pero sin saber por qué. Miramos hacia atrás y no logramos señalar nada realmente importante que hayamos hecho. Solo respuestas rápidas, interrupciones, tareas urgentes que parecían urgentes, pero que ahora ni siquiera tienen sentido. Es como si nuestra energía hubiera sido secuestrada por las pequeñas cosas, y en el fondo, así fue. Séneca decía, la felicidad está en enfocarse en lo que importa, pero el mundo te empuja en la dirección contraria, te llena de distracciones, provocaciones, urgencias falsas, y si no elegimos nosotros lo que va a ocupar nuestra atención, alguien más lo elige por nosotros. Reaccionamos a un mensaje grosero, respondemos una crítica que ni valía la pena, nos molestamos con alguien que se cuela en la fila, entramos en discusiones que no cambian nada, y al final, estamos mentalmente agotados por cosas que no deberían durar más de 5 segundos. Es lo que los estoicos llamaban muerte por 1000 cortes invisibles. No caemos por un solo golpe fuerte, sino por pequeños desperdicios diarios de enfoque. La solución, vivir con criterio y elegir en qué vale la pena invertir nuestro tiempo, como quien escoge que sembrar en tierra fértil. Porque cada pensamiento alimentado, cada emoción cultivada, es una semilla, y todo lo que regamos, crece. La próxima vez que algo nos moleste, antes de reaccionar, hagámonos 2 preguntas simples. ¿Esto va a importar dentro de 5 días? ¿Va a importar dentro de 5 años? Si la respuesta es no, insistamos, no gastemos energía donde no hay retorno, no ofrezcamos nuestra atención como si fuera infinita. Necesitamos entender algo, lo esencial no grita, no exige, no dramatiza, no causa confusión. Lo esencial es silencioso, es eso que permanece cuando el ruido se acaba, y solo quien aprende a proteger lo esencial puede vivir con ligereza en un mundo pesado. Porque la verdadera fuerza está en no dejarse distraer, está en caminar con claridad por dentro, incluso cuando todo afuera intenta confundirnos. Hábito 10. Entrena el desapego emocional. Existe una ilusión sutil que nos atrapa, la de creer que con suficiente esfuerzo podemos hacer que todo salga bien, que podemos salvar relaciones, aclarar malentendidos, cambiar comportamientos, convencer a alguien que aún no ve, evitar pérdidas. Pero detrás de esa búsqueda, hay una verdad incómoda. Entre más intentamos controlar lo que no nos pertenece, más nos alejamos de nuestra propia serenidad. El desapego emocional no es frialdad, es inteligencia. Es cuando entendemos que hay vínculos que solo se sostienen con esfuerzo unilateral, expectativas que nunca serán correspondidas,
diálogos que se repiten como ciclos viciosos. Intentamos, insistimos, retrocedemos, lo volvemos a intentar, y en el fondo, sentimos que nos estamos vaciando, no por la ausencia del otro, sino por permanecer en algo que ya perdió el sentido. Los estoicos no recomendaban la apatía, recomendaban el realismo. Séneca decía que gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a los hechos. Cuando aceptamos lo que es, cuando dejamos de idealizar el potencial,